Me ofrecieron un ascenso que mis 3 compañeros habían rechazado antes que yo. Nadie me dijo por qué, hasta que fue demasiado tarde. Me llamo Mariana y llevaba 2 años como analista en una empresa de logística en Santa Fe, una de esas torres de cristal donde el aire acondicionado nunca se siente lo suficientemente cálido y las plantas del lobby son tan perfectas que uno duda si son reales. Era un trabajo estable, gris, sin sobresaltos, hasta ese jueves de marzo en que Recursos Humanos me llamó a una sala de juntas que normalmente usaban solo para despidos. Queremos ofrecerte el puesto de coordinadora de riesgos operativos, me dijo la directora, con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, se sentía más como una disculpa anticipada. Aumento del 40%, prestaciones ejecutivas, empiezas el lunes. Cualquiera hubiera dicho que sí sin pensarlo. Yo también lo hice. Firmé el mismo día, emocionada, sin notar la mirada que cruzaron 2 compañeras de Recursos Humanos cuando salí de esa sala. No fue hasta la primera semana en mi nuevo puesto que empecé a notar los detalles raros. Mi antecesor en el cargo, un hombre llamado Gerardo, había renunciado por motivos personales apenas 3 semanas antes de mi llegada, dejando su escritorio tan vacío que ni una foto familiar quedó atrás. Y cuando pregunté por él en el chat de la empresa, alguien, nunca supe quién, reaccionó con un emoji de calavera antes de borrar el comentario a los pocos segundos. Después me enteré, por una compañera que ya no trabaja ahí, que Gerardo no era el primero, que antes de él hubo otras 2 personas en ese mismo puesto, y que ninguno había durado más de 2 meses, que a los 3, antes de mí, les habían ofrecido el ascenso primero a mis propios compañeros de equipo, y los 3, sin dudarlo, lo habían rechazado. Cuando finalmente le pregunté a una de ellas por qué nunca me había mencionado que a ella también le habían ofrecido el puesto, se puso pálida y solo me dijo una frase que se quedó grabada mucho después de escucharla. Ese puesto no existe para que tú tomes decisiones, Mariana. Existe para que alguien más no las tome. La verdad es que no entendí lo que quiso decir. No hasta la mañana en que la empresa perdió 11 millones de pesos por un error que yo jamás cometí. Y en la sala de juntas, todos los ojos voltearon lentamente hacia mí. La sala de juntas se quedó en silencio cuando el director general puso sobre la mesa un reporte financiero con mi nombre en la primera línea de responsables. 11 millones de pesos perdidos por una falla en el protocolo de riesgo de la cadena de suministro del norte. Un protocolo que, según ese documento, yo había firmado y aprobado 2 semanas atrás. El problema era que yo nunca había visto ese documento en mi vida. Aquí está tu firma, Mariana, dijo el director, señalando una rúbrica que de lejos se parecía escalofriantemente a la mía. Necesitamos que nos expliques qué pasó. Traté de hablar, de decir que jamás había probado nada relacionado con esa ruta logística, pero las palabras se me atoraron cuando noté algo. Todos en esa sala tenían la misma expresión, no de sorpresa, de resignación, como si ya hubieran visto esa escena antes, con otra persona sentada en mi silla. Esa noche me quedé hasta tarde revisando cada correo, cada bitácora del sistema, buscando cualquier prueba de que yo no había firmado eso. Y fue entonces cuando encontré, enterrada en una carpeta compartida que casi nadie usaba, una serie de documentos idénticos, la misma pérdida de 11 millones, el mismo protocolo, la misma firma falsificada con una precisión perfecta, solo que el nombre en esos documentos anteriores no era el mío.
Era el de Gerardo, y antes que él, el de 2 personas más, cuyos nombres reconocí de organigramas viejos que encontré archivados. 4 personas, 4 pérdidas idénticas de exactamente 11 millones de pesos. 4 firmas falsificadas con la misma caligrafía imposible de rastrear. El puesto de coordinadora de riesgos operativos no evaluaba riesgos, absorbía culpas. Cada cierto tiempo, la empresa necesitaba una pérdida explicable para ocultar algo mucho más grande. Fraude, lavado, sobornos, no lo sabía aún. Y necesitaba a alguien con firma legítima y expediente limpio para cargar con la responsabilidad. Fernanda, Luis y Oscar, los de mi equipo, no habían rechazado un ascenso, habían rechazado ser el siguiente sacrificio. Con las manos temblando, guardé capturas de cada documento en mi celular, en mi correo personal, en una USB que escondí en el fondo de mi bolsa. Sabía que en cuanto alguien notara que había encontrado esa carpeta, ya no importaría cuánta evidencia tuviera, porque las personas que hacían demasiadas preguntas en esa empresa simple y sencillamente dejaban de verlas por los pasillos. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba de vuelta en la oficina, 2 horas antes de mi horario normal, con la intención de imprimir todo lo que había encontrado y llevármelo a un abogado antes de que alguien notara mi ausencia en el sistema. No conté con que el director ya estaba ahí, esperándome. Sabíamos que ibas a encontrar esa carpeta, dijo sin levantarse de su silla, con una calma que me heló más que cualquier grito. Todos la encuentran, es parte del proceso, Mariana. Necesitábamos que la encontraras. No entendí al principio, hasta que se me explicó, con la misma tranquilidad con la que explica un procedimiento administrativo, que el puesto nunca había sido para absorber una sola culpa. Había sido diseñado para identificar, entre los empleados de confianza, a quién le importaba lo suficiente la verdad como para investigar y a quién no. Gerardo había encontrado la carpeta también, y en lugar de huir con la evidencia, había ido directo con el director a negociar su silencio a cambio de un puesto mejor, más dinero y una salida limpia. Los dos antes que él habían hecho exactamente lo mismo. Todos aceptan tarde o temprano, me dijo. La pregunta es cuánto tiempo te toma a ti. Sentí el peso de la USB en mi bolsa como si quemara. Por un segundo, solo un segundo, pensé en lo fácil que sería aceptar subir de puesto otra vez, dejar de hacer preguntas y vivir cómodamente el resto de mi carrera fingiendo que 11 millones de pesos, 4 nombres borrados y quién sabe cuántas cosas más nunca habían existido. Y entonces pensé en Fernanda, con esa mirada pálida, advirtiéndome sin advertirme del todo, en Gerardo, cuyo escritorio quedó tan vacío que ni una foto quedó atrás. Le dije que necesitaba pensarlo. Sonrió como si ya supiera la respuesta y me dejó ir. Nunca volví a esa oficina. Esa misma tarde entregué copias de todo a un periodista de finanzas que conocía de la universidad y renuncié por correo electrónico antes de que se hiciera pública la investigación. Hoy trabajo en otra ciudad, con otro nombre en mi credencial de empleada, revisando 2 veces cada documento antes de firmarlo. Porque aprendí que en algunos trabajos el verdadero ascenso no es subir de puesto, es descubrir a tiempo que no todos los que suben logran bajar después.